Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP. Don Luis, bienvenido una vez más a Iquique Televisión. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Cuénteme, ¿en qué anda en este minuto? Porque lo entrevistamos hace ya alrededor de un año, ¿cierto? También con motivo de algunas movilizaciones y hemos echado de menos, digamos, este movimiento, digamos, que empezó con tanto ímpetu, ¿cierto? La ciudadanía, en las calles, en fin, se hacían estas manifestaciones los días domingo. ¿Y qué pasó? ¿Algo pasó entre medio? Bueno, han pasado varias cosas desde que el 24 de julio del 2016 salimos a las calles, desde Arica a Magallanes, multitudinariamente, con una manifestación que fue absolutamente masiva y que permitió que se instalara un tema que por muchos años estuvo oculto ahí bajo la sombra, pero que era un tema que generaba absoluta indignación en la gente porque, lo hemos dicho tantas veces, este es un sistema que no tiene absolutamente nada que ver con un tema previsional. Este es un sistema privado que captura el ahorro de cada uno de los chilenos y de las chilenas, captura todos los meses una fracción superior al 10% y lo coloca al servicio del mercado de capitales. La gente en realidad que escucha muchas veces nuestros planteamientos no comprende, porque ¿qué tiene que ver el mercado de capitales? ¿Qué tiene que ver eso con la previsión? La previsión responde o se corresponde con la seguridad social. Seguridad social. Y este sistema chileno opera sobre la base del riesgo, la especulación. Es decir, todo lo contrario, la antípoda de lo que es la seguridad social. ¿Qué pasaba antes, a propósito, que interesante lo que usted acaba de señalar, antes de que existiera el sistema de AFP? ¿Cómo operaba este mercado de capitales? No existían este capital no estaba, digamos. Muy importante esa pregunta. Bueno, porque Chile justamente antes que se privatizara la seguridad social, tenía un mercado de capitales muy pequeño, que se correspondía un poco con lo que era el producto nacional, el producto geográfico nacional. El tamaño de la economía. Claro, evidentemente. Hoy día se conoce como el PIB. Y por lo tanto había un mercado de capitales que se constituía a partir de el ahorro que generaban las personas en lo que los bancos, que eran las instituciones de mayor intermediación, capturaban de los ahorrantes, y eso generaba el mercado de capital. Habían también, por supuesto, inversiones de grandes empresarios. Y es bueno tomar este punto, ¿cierto? Porque cuando se habla o se defiende el sistema, se señala que efectivamente este es una bolsa de dinero bastante grande, ¿cierto? Que tiene miles de millones de dólares. ¿Y qué ocurriría eventualmente si esto de un día para otro dejara de existir? Se acabó el capital. Claro, es muy difícil imaginarse que podría de la noche a la mañana desaparecer este mercado de capital. Son 216 mil millones de dólares, algo así como el 81, 82% equivalente al producto geográfico, al producto nacional. Es una cantidad sideral de recursos, 216 mil millones de dólares. No puede desaparecer de la noche a la mañana porque más del 40% de este ahorro está invertido fuera del país, mayoritariamente en Estados Unidos. Más del 40%. Estamos hablando de más de 80 mil millones de dólares. 80 millones fuera del país. Fuera del país, una gran parte de eso invertido en los Estados Unidos, en bonos de deuda, acciones, y otra parte en Europa y en Japón, mayoritariamente. Por lo tanto, no se podrían trasladar. En teoría, digamos, este ejercicio no puede ocurrir. No opera, porque usted no puede traer todos esos capitales. Un país tan pequeño como el nuestro no soporta una inversión tan grande. Piense usted que cuando estamos hablando de inversiones grandes hablamos de 1.000 millones de dólares. Sí, claro. El ferrocarril, solamente para la gente que nos escucha, el tren rápido de Santiago a Valparaíso, que ya hay un anteproyecto ahí que se va a demorar, dicen 40 minutos entre Santiago y Valparaíso, 120 kilómetros. Tiene un costo, para que la gente tenga una idea, de 1.600 millones de dólares aproximadamente. Y estamos hablando de 216 mil millones. O sea, podríamos tener un país bastante... Más de 180 trenes rápidos para que la gente tenga en mente. Se podrían resolver hartos problemas con esos dineros. Un hospital de primera complejidad, de alta complejidad, como son los hospitales regionales, su costo oscila entre 700, 900 millones de dólares. O sea, a ver, si seguimos con ese ejercicio que es teórico, por supuesto, si esto no tiene ningún asidero en la realidad, si esos dineros los estuvieran en poder del Estado, el Estado podría invertir en todo esto. Bueno, por supuesto. Nosotros necesitamos rentabilizar. La propuesta nuestra busca que el ahorro que tenemos acumulado, una parte importante se constituya como un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas. La gente probablemente no entiende, pero este fondo de reservas técnicas consiste fundamentalmente en tener ese ahorro y eso rentabilizarlo con un enfoque diametralmente opuesto a lo que ocurre hoy día en Chile.
Tenemos que definir un proyecto de desarrollo en nuestro país que permita tener un proyecto sustentable, que no destruye el ecosistema. No podemos construir o pensar que Chile desde Arica a Magallanes va a ser un país minero. Tenemos una zona minera como esta, sí, claro, la región que tenemos al lado, y perfectamente estos sectores necesitan de inversión de capital. Y generar una rentabilidad para nuestro ahorro del 2,5 anual de aquí hasta final del siglo. Piense usted que las mineras en Chile tienen rentabilidad del capital 15, 20%. Los bancos superan el 20% promedio. Es decir, nosotros podríamos tener un muy buen sistema de seguridad social en Chile. Ahora, si hubiese voluntad política, no destruiríamos el ahorro interno, que es muy importante, no lo destruiríamos porque tenemos mucho dinero, no generamos déficit fiscal, que es lo que le preocupa mayormente a los monetaristas, a esta gente que maneja la economía en Chile. ¿Por qué? Porque el flujo de recursos que tenemos, los que actualmente contribuimos o cotizamos, es mucho más alto que el flujo de capital que necesitamos para pagar buenas pensiones. O sea, en Chile el 50% gana menos de 350.000 pesos. 50%. Un 75% gana menos de 500.000. A pesar de esa precariedad, a pesar de que los 10 millones de afiliados, solamente 5.700.000 estamos cotizando, los que tenemos 4.300.000 que no pagan, a pesar de todo eso, tenemos la posibilidad de mejorar las pensiones a partir de ahora. Y en 5 años, gradualmente, establecer como pensión mínima para todos los chilenos y chilenas, sin tener que solicitarle a la gente que acredite ser pobre, porque eso es lo más indigno que hay en nuestro país, podríamos tener la pensión equivalente al salario mínimo, al ingreso mínimo, 2.70, 2.80, 2.90. ¿Qué pasó con la propuesta, cierto, que entregó la presidenta Bachelet, que en el fondo, cierto, hubo bastante, entre comillas, pirotecnia, digamos, respecto de esto? Incluso estuve viendo ahí el ministro Valdés hizo una declaración bien especial, que dijo que lo que hacemos con este proyecto de ley, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, cierto, es escuchar a mucha gente y buscar el ancho camino del medio, digamos. Que es una frase que creo que es histórica, ¿no? Sí, la presidenta Bachelet, bueno, creo que no voy a entrar yo a evaluar su gestión, pero creo que en materia previsional ella no estaba convencida. No, yo creo que provocó un daño en el tema previsional, un daño gigantesco. Porque ella fue la que nombró a Soledad Bernstein, superintendenta, Tamara Agni y el actual superintendente. Toda esta gente, bueno, ha sido ratificados por Piñera. La primera trabajó en el gobierno de Bachelet y después siguió con Piñera. Bueno, Tamara Agni fue la famosa intelectual que creó esta AFP fantasma para evitar que la AFP Cupro ni Provida pagaran 420 millones de dólares. Entonces, esta gente es la que contó con la absoluta confianza en la presidenta Bachelet, pero además Rodrigo Valdés hoy día es representante de una comisión que defiende el interés de la Confederación de la Producción y el Comercio, los grandes empresarios de este país. O sea, ha sido lo más nefasto, hay que decirlo responsable, un tipo totalmente nefasto, que hizo que la presidenta Bachelet finalmente no se convenciera, o, dicho de otra manera, se convenciera a la presidenta Bachelet que había que seguir manteniendo las AFP. O sea, un defensor acérrimo de la AFP con un discurso... ¿Y ese proyecto se tramitó? Ese proyecto no alcanzó a ver nunca la luz, porque ni siquiera la coalición que apoyaba al gobierno, la nueva mayoría, nunca estuvo convencida que era un proyecto que mejoraba las pensiones. Y de paso también hay que decirlo, no hay posibilidad de mejorar las pensiones para la gran mayoría de los chilenos si se mantiene el pilar fundamental que es de capitalización individual. Porque con rentas tan bajas de los trabajadores chilenos, es imposible. Mire, este sistema funciona sobre dos variables que son fundamentales. Mayor ahorro y rentabilidad del capital ahorrado. Mayor ahorro supone que ustedes tienen una fracción mayor de su ingreso mensual al ahorro. Como la gente con 350.000 pesos que está destinando ya el 11,5%, 11,4%, porque hay que pagar la comisión. ¿Cómo le vamos a pedir a esa gente que aumente la fracción de ahorro? Imposible. Se echa abajo la primera variable. Y la segunda variable tiene que ver con rentabilidad. Los primeros 10 años de este sistema, es decir, la década de los 80, el fondo rentó sobre el 12%. La segunda década bajó más o menos un promedio del 10%. La tercera década, 5%, un poquito más del 5%. Estamos en la cuarta década, el 20 se cumple la cuarta década, pues estamos en 37 años. ¿Cuánto es la rentabilidad? Este año estamos en rentabilidad por debajo del 2%. Entonces viene cayendo, pero... ¿Y qué pasa con este...? Y cayendo la rentabilidad, perdón, el fondo acumulado va a tener un deterioro fundamental, entonces solamente un 3% de la población va a poder acumular
recursos suficientes para hacer frente a una pensión. ¿Qué pasa con la reforma, cierto, que anunció el ministro del Trabajo, Nicolás Mont, que dice pilar solidario, aumento de cotización, en fin? ¿Ustedes tampoco, digamos, están de acuerdo con esto? Es que ese es el mismo discurso con un lenguaje un poquito distinto que tenían los ministros anteriores. Es decir, aumento del pilar solidario. ¿Un 40%? Sí, dice. ¿qué significa eso? Que primero hay que preguntarse de dónde salen los recursos. Claro, ¿de dónde sale la plata? El pilar básico atiende a los sectores más pobres del país. Entonces aumentan el pilar básico recurriendo a impuestos generales. Yeah. ¿Cuál es el impuesto más regresivo? El IVA, que es el que más aporta o el que mayor contribuye al erario nacional, casi 42, 43%. Entonces quieren seguir tomando recursos públicos para focalizarlo en los sectores más pobres y los sectores medios. Yeah. Pero eso no resuelve el problema de fondo. Un 42%, pero ¿sobre qué monto estamos hablando? Pensiones de 100.000 pesos promedio. Claro, una pensión de 100.000 pesos que tenga un incremento del 40%, efectivamente es un porcentaje importante. Pero eso no resuelve. Son 140 lucas en vez de 100, digamos. Estamos un 60% por debajo del ingreso mínimo y un 40% bajo la línea de pobreza. Entonces no se resuelve el problema de los chilenos. Y este 4% de puntos en incremento en la cotización a cargo del empleador. Claro, ese 4%, Piñera lo ha dicho claramente, a las cuentas individuales, a la capitalización individual. Es decir, más recursos para las AFP. Y ya hemos escuchado, hay investigaciones serias que dan cuenta que las AFP no solamente han cometido una falta sostenida, se han quedado con los dineros de los trabajadores por la vía de los rezagos. ¿Qué significa esto los rezagos para que lo entiendan los chilenos que están escuchando este programa? Cada mes las AFP nos descuentan el 10%. Y los empresarios tienen que entregarle a las AFP el 10% de cada uno de los que pagamos, porque son recaudadoras además. ¿Qué hacen las AFP cuando digitan? Pueden que digitar el RUT de cada uno. Invierten el dígito verificador. Entonces, por lo tanto, el dinero llega a la AFP y como no encuentra el sujeto beneficiado, devuelve a la AFP. ¿Cuál es la AFP más fresca de todas? Provida. ¿Qué hacen con ese dinero? Lo contabilizan en una cuenta que se llama rezagos. Más de 400 millones de dólares tuvieron en rezagos. ¿Qué hacen con esa plata? Estas AFP. La fracción de humanidad de la gente. La toman, la transforman en crédito y la prestan a las grandes corporaciones financieras. Esa es que ha sido multada permanentemente. Eso es una cosa. ¿Qué otra cosa, qué otra trampa, qué otra práctica espuria hacen las AFP? Todas estas AFP, como la gran mayoría son de propiedad de las compañías de seguro, se han coludido con las comisiones médicas, compañías de seguro, las más grandes del país, para bajar la tasa de siniestralidad de las pensiones de invalidez. Entonces tenemos casos de personas que no tienen estómago, que están con un cáncer terminal en 4º grado y las comisiones médicas dicen, no, usted no está en condiciones de ser declarado beneficiado de la pensión de sobrevivencia o la pensión de invalidez. Esto lo estamos viendo a diario y por eso los documentales, los reportajes que habían hasta hace 2 años atrás, que ya no hubieron más en la televisión abierta, que demostraban que gente que llega prácticamente parapléjica a golpear las puertas de la comisión médica y los médicos, que son pagados, entre otras cosas, por la propia FP, por la asociación de FP, coludidos con el superintendente, que no juegan un rol de garantizar el ejercicio de la norma o garantizar que quienes son efectivamente los generadores de ese gran ahorro que somos los trabajadores puedan beneficiarse de los derechos que están contemplados en la norma. Entonces estamos frente a una industria que es pura absolutamente, que captura nuestro ahorro, lo coloca al servicio de los grandes grupos económicos, se financian a un costo muy bajo y estamos recibiendo pensiones que son absolutamente miserables. ¿En qué está ahora la coordinadora Nomás AFP en este minuto? Bueno, nosotros, usted lo preguntó al comienzo, nosotros hicimos grandes y multitudinarias marchas pacíficas. ¿Vienen otras marchas o no? Estamos viendo movilización. Hicimos un plebiscito en octubre, juntamos más de 1.072.000 personas. Estamos hoy día estamos trabajando en la iniciativa popular de ley, convertir nuestra propuesta en un anteproyecto de ley. Hay más de 40 diputados que han comprometido su adhesión a nuestro movimiento. Pero no es suficiente porque en Chile no existe la iniciativa ciudadana. Chile es uno de los pocos países que tiene una constitución espuria que no permite el ejercicio de la democracia. Entonces se nos ha hecho convencer al Ejecutivo, es bien difícil. Digo. Se nos ha hecho creer a los chilenos que la democracia consiste en votar cada 4 años por un mandatario cuyo mandato implícito está en el voto y cuando una vez electo este mandatario se olvida el mandante, desconoce el mandato y los que lo elegimos no lo podemos revocar porque no hay poder revocatorio en este país. Entonces tenemos el caso de Orpiz, que fue condenado con una condena ejecutoriada y el tipo hasta marzo siguió recibiendo los beneficios de una tremenda dieta, 9 millones de pesos.
Nos queda nada más un minuto, don Luis. Sí. ¿En qué Estamos en la es la iniciativa práctica, popular de digamos, ley sí? y estamos convocando, bueno, a toda la gente aquí en Iquique, es muy importante en esta región, de que la gente participe activa. Es decir, ¿cuál es la idea de la iniciativa popular de ley? Que la gente se convoca para participar en un espacio de discusión de la propuesta. Discutimos respecto de cuáles son los contenidos de esta, cuál es la importancia de que los chilenos restituyamos la seguridad social como un derecho fundamental, pero por sobre todo también preguntarnos cómo la vamos a administrar estos dineros, dónde queremos que se invierta la plata, que la gente opine, que la gente participe. La democracia es participación, deliberación. Y además, por último, discutir qué vamos a hacer si el gobierno, este gobierno y el Estado siguen desconociendo la demanda ciudadana, que es absolutamente legítima. Si están dispuestos los trabajadores, la ciudadanía, a dar pasos superiores en organización y en lucha. Creo que es lo más importante. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP.